Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Halpern, soy el presentador del podcast laboral y a contar de hoy estrenamos un formato nuevo, grabando y transmitiendo en vivo desde los estudios MT, buscando escalar y mejorar la experiencia de cada usuario y persona que se conecta para vernos mensualmente. Y estamos en vivo. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a el episodio 84 de este podcast laboral que estamos estrenando, probando cosas nuevas. Es primera vez que estoy en un estudio de podcast, así que un saludo acá a MT Studio, a Mauricio, a Nico que está acá, que amablemente estuvimos desde las 8:30 haciendo malabares para que esto funcione de alguna manera. Así que les mando un abrazo a cada uno de ustedes nuevamente por acompañarme una vez más a esta serie de podcast, o este podcast que estamos haciendo juntos desde el año 2020, episodio 84, ya ha sido un montón de tiempo. Así que, bueno, estos podcasts como siempre son gratuitos y una vez al mes, el primer viernes de cada mes, salvo que tenga algo impostergable o haya un feriado irrenunciable o que me da que ir a Calama, Antofagasta, ese tipo de cosas. Así que les mando un abrazo gigante. Ahí salúdenme y díganme dónde me saludan los que están por ahí. Don Samuel Ortiz, buenos días, partidos y goles. ¿Cuál es su pronóstico para... ¿Qué opinan de hoy día? Argentina, Cabo Verde, ¿quién más juega? No me acuerdo. Don Oscar Piqueres. No conocía su segundo nombre, Don Oscar. Don Oscar Venceslao. Sandra, ¿qué tal? Nos vemos en Antofagasta, ¿no, Sandra? María José Pinilla, ¿qué tal? Liliana Asensio. Nicolás Sevic, buenos días. Karen Valdés. Angélica Serendero, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo las ha tratado el frío invierno más seco? Seco, pero frío invierno. Complicado, ¿no? Yo los saludo acá desde la comuna de Santiago, Ciudad Santiago, Valentín Letelier. Esa es la calle, piso 6. El que se quiera venir a tomar un café después de esto, encantado. Orieta, ¿cómo estás tú? Gusto de saludarte. Don Rodrigo Cisternas, ¿cómo estás? Qué gusto que puedas seguir conectado con nosotros. Don Alex Navarro, saludos desde Punta Arenas. Jessica Bachtel dice que no escucha. Yo creo que eres solamente tú, Jessica. Porque el resto sí está enganchando. Doña Helen, buenos días, mucho frío, con buen ánimo, es viernes efectivamente. Don Samuel desde la cordillera de los Andes en Colchagua, es increíble. Don Jorge Urra, don Marcelo San Martín. Sandra dice nos vemos pronto en Antofagasta, extraordinario. Helen está en Concepción, buen día Claudio, buen día Orieta, que dice por acá trabajando más abrigada que hija única. Muy bien. Excelente. Bueno, el mes de... Cada podcast siempre se trata de ayudarlos a estar actualizados de lo que ocurrió laboralmente, incluso tener una opinión liviana o conversada sobre algunos temas que son importantes y por supuesto se toman la agenda en las empresas. Así que ese es el propósito y hoy día vamos a conversar de muchas cosas que nos dejó el mes de junio, que son un montón. Realmente desde que empezó la pandemia se puso de moda esto de bombardearnos a la gente de recursos humanos. Así que vamos a hablar de eso. Bueno, en pantalla está mi nombre, por supuesto. Hola, soy Gabriel, para los que no me conocen. Y si se habrán fijado, estoy mandando algunos correos desde la nueva dirección del podcast, que antes no tenía. Ahora es ghalpern@podcastlaboral.cl. Así que cualquier cosa me pueden comentar por ahí. Yo feliz de contestar. Si alguien se quiere tomar un café. Salud, Nico. Café. Yo feliz. Me pueden escribir. Nos juntamos, encantados. Entonces, si están en una empresa, por favor, traten de agregarlo a receptor seguro o como contacto porque me tiran spam a veces. Y lo otro que les quería comentar es que los que quieran que les lleguen estas invitaciones a su correo personal, me avisan porque no hay ninguna diferencia. Eso ayuda porque quizás hay seguimiento o lo que sea. Y por supuesto, como siempre, les agradezco la difusión, el apoyo, el comentarle a otras personas de que esto ocurre, porque finalmente esto solamente ocurrió porque tenemos audiencia, si no, no estaría hablando solo. A veces hablo solo, pero no de estos temas, por lo menos. A lo menos la Cloti dice eso, así que se agradece si un colega, un jefe, su equipo. Hay algunas empresas que
metan a su equipo completo a estos podcasts y eso está perfecto. Así que muy bien, les mando saludos. Yo ahora lo que hago como siempre es que voy a pasar los mensajes a solamente privados, cosa que me puedan hablar sin ninguna vergüenza de los temas o comentar sobre los temas que vamos a ir hablando. Les mando antes de partir un saludo a Verónica, a Tatiana, Leontina, Don Pablo, Madeline, Yasna, Karina y Don Roberto Macera. ¿Qué tal, estimado? Querido amigo, ¿qué tal? Bien. Noticias laborales relevantes. Hay un millón. ¿Ya? Hay un millón. Salió esta noticia en el Mercurio de que se recibió el trabajo de la Mesa de Reactivación Laboral, que presentó más de 20 propuestas para recuperar el empleo en el país. Y eso salió en el Mercurio, el titular fue ese, el ministro y el subsecretario ventilaron públicamente algunas de sus ideas, el tema de las 40 horas, el tema de la indemnización por años de servicio, que voy a intentar comentar un poco con la limitación que tenemos, que hoy por hoy no sabemos mucho del tema. ¿Ya? Pero bueno, primero, empleo femenino y ciclo de cuidados. Aprobar con urgencia la reforma de sala de cuna universal financiada con cotización del empleador. Y aporte estatal eliminando el impuesto a contratar mujeres. Y efectivamente, ya hemos conversado esto en episodios anteriores, el artículo 203 del Código del Trabajo que consagra la sala de cuna al estar enfocado en mujeres y en empresas de 20 o más trabajadoras, o sea, si son 30 pero 25 hombres no aplica, se ha interpretado que es una barrera de empleo femenino. Entonces la propuesta hace rato ha sido eliminar ese umbral y traducirlo en un beneficio universal. ¿Cómo? Estableciendo una cotización adicional para la empresa, costo empresa, y que financia a través del IPS salas de cuna directamente. Con dudas gigantescas, porque, bueno, en un principio habían dicho va a subir 0,3, va a bajar 0,1 la FC, va neteando. Las últimas indicaciones que se han presentado, más no votado aún en el Congreso, hablan de que el 0,3 se rebaje todo de AFC para netear el costo, perjudicando entonces la seguridad social de cesantía, lo que va en contradicción, creo yo, o dificulta el tema del reemplazo de la indemnización por años de servicio, porque finalmente el punto es potenciar la FC y bajar la indemnización. Voy a hablar un poco de eso. Entonces, ¿quién lo paga o si se netea o no? En rigor es como la gran discusión. Y lo otro que no ha salido en ninguna de las indicaciones, que me tiene loco, es que no hablan del bono compensatorio de sala de cuna. ¿Se va a pagar igual? O sea, ¿tengo que cotizar y pagar el bono de sala de cuna? Porque el bono compensatorio de sala de cuna es una excepción que no está regulada en el código, pero la Dirección del Trabajo lo ha hecho suyo a través de dictámenes. Y post pandemia esto se viralizó, entre comillas, a niveles insospechados previamente. Entonces, es algo que deberían hacerse cargo los honorables y los y las honorables legisladores. Subsidios al empleo, hemos hablado de la crédito de la capacitación. Hoy día, vi en la mañana que había una noticia sobre los créditos al empleo. No lo alcancé a ver para pero por supuesto enviaré un newsletter a través del correo del podcast, así que ahí me escriben un mail si ustedes u otras personas no lo reciben, para que lo reciban. Capacitación y desarrollo, ahí está el tema Sense, que habían partido con destruir el Sense, eliminarlo, y ahora van en que no lo van a eliminar, y según he leído por ahí, dicen que van a rebajar el monto de la franquicia de 1 a 0,5% y focalizarlo de alguna manera en empresas no grandes. Hay que ver las indicaciones para poder opinar responsablemente de eso, porque mucho titular, poca materia. Sobre el tema de turnos también lo quieren revisar, el tema de agregar turnos en las jornadas excepcionales, de 2 a 3 turnos en jornadas excepcionales. Ok, interesante. Y acá hay un poquito más de datos. Dice: primero, extender el periodo de referencia para promediar la jornada de 4 a 15 a 52 semanas, manteniendo el techo de 52 horas semanales. Eso suena complicado. Hoy, cuando estemos en régimen de 40 horas, podemos aplicar
ciclos de 4 semanas con promedio 40 horas. Entonces hay semanas que puedes tener 45 y otras 35. O 45, 43, 38, 35. No sé. Y que en el mes, las 4 semanas, se promedie y te dé 40. Y la propuesta es llevarlo a un promedio OCDE. En la OCDE hay promedios anuales incluso. Por eso se habla de 52 semanas. Entonces cuando les digan vamos a trabajar como loco, a lo maldito, como dice la gente joven, lo cierto es que, claro, tiene un momento en que sí, pero finalmente ese tiempo en exceso tiene que ser compensado con tiempo de descanso. ¿Sí? Porque tiene que ganar un promedio anual de 40 o el guarismo, como decía un cliente, que corresponda. No sé si Esteban está en la audiencia, pero nunca lo olvidaré. Entonces, claro, y hay un techo. Por ejemplo, con la ley actual, dice que el techo es 45 semanal. Entonces, igual nunca vas a poder trabajar 45 semanal ordinario, porque acá dice 52 horas porque están considerando horas extra. Entonces, la idea que a través de un proyecto de ley, porque el Ejecutivo no lo puede pasar sin un proyecto de ley, y además la mayoría del gobierno en el Senado está temblando por los temas penales que están acusando a algunos honorables. No puede por sí y ante sí. Entonces, el promedio de 4 semanas, evaluar, expandirlo a semestral o anual. Ahí, por ejemplo, en España y Portugal es anual. Y claro, si uno se va a mediados de año y quedó con saldo a favor de horas, se tienen que pagar. Esa es como un poco la idea. Crear un mecanismo permanente de reducción temporal ante shocks cofinanciado por el seguro de cesantía a cambio de no despedir. Eso suena muy parecido a la ley de protección al empleo que hizo el gobierno de Piñera II, la famosa ley de protección al empleo 21.227. Simplificar la autorización y renovación de jornadas excepcionales en el sector de operación ininterrumpida. ¿Ok? Ese simplificar suena muy simple. Hay que ver ahí a qué se refieren. Luego, evaluar, reemplazar gradualmente la indemnización por nivel de servicio por una a todo evento, financiada con cotización adicional al seguro de cesantía. Solo contratos nuevos, efectivamente. Y eso, claro, tiene potencial el seguro de cesantía, pero lo quieren desfinanciar con la sala de cuna. Entonces, ayúdenme por favor a entender en qué vamos a quedar. Siempre desvistiendo un santo, vistiendo un santo para desvistiendo al otro. ¿Cómo se dice? Eso, desvestir un santo para vestir a otro. Y estamos hablando de seguridad social, entonces no es un tema como que me dé lo mismo, digamos, ¿no? Y esto es algo interesante que algunas columnas lo conversé en CNN con Sebastián en la agenda económica hace varios meses, cuando estaban conversando de eliminar el techo de 11 años. Y el tema del año de servicio está desenfocado, porque hoy por hoy hay una sensación de que es como un bono, de que uno lo devengó por el tiempo trabajado. Y lo cierto es que la indemnización por año de servicio es una prestación de seguridad social, que está pensada para que el individuo o la individuo enfrente el periodo de cesantía que viene por delante. Y por eso no está consagrada para renuncias. Y por eso está exento de impuestos y seguridad social, porque tiene una naturaleza de alimento, no de un bono. Entonces no es un bono garantizado, no es una remuneración, no es renta, es seguridad social que el Estado le encargó a la empresa cubrir, un regalito que le dio previsional, ¿no? Entonces, efectivamente, no sé si es anacrónica la mejor palabra, pero es una visión incompleta. Solamente, o sea, primero pensar en la indemnización por año de servicio como algo que corresponda, que uno se haya devengado actualmente, porque técnicamente no lo es, sin perjuicio que hay gente que con un par de años ya quiere que la echen y eso ya genera algunas distorsiones en el mercado, sino que esto tiene que ir transitando a que el Estado lo administre bien y lo administre mejor, como por ejemplo a través de la AFC. Y por eso el gobierno de Ricardo Lagos no bajó las indemnizaciones, pero sí creó la AFC para sentar las bases de ir avanzando en este sentido. La AFC, ¿se acuerdan que es del año 2002? No es tan antigua. Hay gente más joven hoy por hoy, pero hay algunas personas con más experiencia. Entonces el plan es avanzar en fortalecer la AFC y ir bajando la indemnización por años de servicio, que la de Chile es bastante alta. En otros países como Colombia, España, etcétera, esa indemnización no es un mes por año, es medio mes por año, o incluso puede ser un tercio de mes por año. Y hay países como Italia que no tienen
indemnización por año de servicio y todo seguro de cesantía. Entonces, bueno, se publicó una nota en varios medios que hablaba de qué países tienen IAS y cuáles no, que le hizo un estudio de abogados de la plaza, un abogado del estudio de abogados de la plaza, que solamente analizaba el tema de quién tiene IAS y quién no. Y eso está incompleto porque estamos hablando de seguridad social, amigos. No es quién tiene un bono por trabajar. ¿Cómo está cubierta la seguridad social de la cesantía? Esa es la pregunta. Entonces, ¿es con AFC? ¿Es solo AFC? ¿Es un mix? ¿Es con un...? Porque, por ejemplo, Brasil no tiene IAS, tiene pura AFC, pero si el despido es injustificado, le dan un recargo a lo de la AFC. Ahí Roberto me comenta... Roberto, que es de la Oriental República del Uruguay, me parece. Pucha, que me dio pena el resultado mundialero. Lo lamento de todo corazón. Dice, son 6 indemnizaciones como tope. Acá son 11. Entonces, uno conversará, como esto es seguridad social, dicen la AFC es mejor porque se entrega hasta que encuentras un empleo. Interesante. Esa es una visión. Lo otro es que para las empresas te permite visibilizar el costo de despido. Interesante. Al trabajador no le exige hacer jugarretas para que lo echen para ganarse la indemnización. Interesante. Todo eso es interesante y al final lo complicado es que acá estamos hablando de cuestiones sociales. Al final es plata en el bolsillo y eso hace que sea muy impopular y muy complicado de discutir con altura de miras. Entonces, bueno, ahí estamos. Honorables, me ayudan. Fortalecer por ley la polifuncionalidad, permitiendo pactar 2 o más funciones, aunque sean de distinta naturaleza. Discusión. A propósito, si hay alguien del retail acá, lo que le pasó a algunos supermercados con la polifuncionalidad de sus contratos. Deben estar felices con este anuncio. Dar certeza jurídica a la causal necesidad de la empresa. Y reponer la falta de adecuación laboral, o sea, volver a lo que teníamos pre-2001. Previo a la ley 19.759 que estableció la famosa necesidad por la empresa, y la falta de educación técnica que en esa oportunidad, cuando fue esa reforma, se eliminó la falta de educación técnica y se inventó CENSE. Estamos hablando épocas laguistas. ¿Por qué? Porque la falta de educación técnica se usaba como pretexto para despedir gente porque no manejaban computadores en su momento. ¿Sí? Entonces dijeron, ya no puedes despedirle porque le falte conocimiento digital, pero para ayudarte voy a armar una franquicia tributaria para que puedas capacitar, recapacitar, upskilling, reskilling, etcétera, a tus trabajadores. Y ahí se inventó CENSE. Ahora, con la situación de la IA, en que ni yo la uso bien, ya todos nos falta educación técnica. Entonces yo creo que, no sé, es algo que no creo que vuele. Pero hay que ver. Constituir una mesa de trabajo-justicia para abordar la creciente judicialización laboral y su costo para la empresa. Ayer el Mercurio reportó, porque salió el informe del Observatorio Judicial, que entre el 2015 y el 2021, ahí me lo mandé por WhatsApp, así que tengo exactamente los años. Entre el 2021 y el 2025, me equivoqué, la judicialización aumentó de los despidos un 262%. Bacán tu sistema laboral en que cada acción laboral es un juicio. Entonces efectivamente hay un problema ahí con la necesidad de la empresa, porque finalmente el pobre desempeño, y no hablo de un incumplimiento grave, no está como una causal, y entonces eso genera que haya una sobreutilización de la necesidad de la empresa. Y otra discusión más ideológica, que ahí pueden tener lo que quieran, o sea, obligarle a alguien a trabajar con otra persona también es como discutible, por lo menos. Entonces pensemos en una pyme, ¿no? Entonces efectivamente, al no haber una causal que te permita transparentar el motivo que estás sacando a alguien, que es porque no quieres trabajar con alguien o porque tiene un desempeño pobre, tienes que obligado a utilizar necesidad de la empresa, y eso que genera que con la jurisprudencia actual, que es muy estricta con la causal, que no tengo un reparo con eso necesariamente, cada una de estas cosas vaya a juicio, y sobre el 80% de los juicios lo ganan, se declaran injustificados. Y eso llevó a que aumenten los mutuos acuerdos y las conciliaciones judiciales. De hecho, 56% de los juicios por necesidad de la empresa o por despido en rigor terminan por un mutuo acuerdo. Solamente un 27 van a sentencia. De los que van a sentencia,
sobre el 80% lo cargan los trabajadores. Muy bien tu sistema. Entonces está totalmente desbalanceado. No puedes tener un sistema, un ordenamiento jurídico en que cada acción que se estima legítima por el mercado, porque, bueno, siquiera eliminemos la posibilidad de despedir gente, pero si no se elimina, que creo que hay un consenso transversal en eso, como el sistema no es transparente, te lleva a esta ciencia ficción o a ironía, este sarcasmo en que todo es judicializable y todo está mal. Entonces está mal, está en un mal estado el sistema y tiene que ser revisado. Permitir que los trabajadores con derecho a teletrabajo por su rol de cuidadores puedan ejercerlo sin sujeción a jornada. O sea, ley de conciliación con artículo 22. No lo entiendo por qué hoy no se puede hacer eso. Quizás porque tenéis que marcar la asistencia. No sé. Dictar una ley correctiva de la EAT, que son las apps de plataformas digitales, eliminando el requisito de la licencia profesional y del registro de conductores. Esto es increíble. Yo uso taxi, no uso plataformas. Perdón, uso plataformas, pero pido taxi. Eso hago. En general, no soy tan purista, pero en general intento hacer eso. Y hablo con taxistas. Y claro, están todos en contra de que se abra la puerta a que gente sin licencia profesional pueda hacer Uber, porque finalmente aumenta la competencia, entre otros motivos, pero también hay cuestiones de usuario que ahí, por supuesto, cambia la experiencia. Entonces yo lo entiendo perfectamente desde su punto de vista. El punto es que desde la política pública, el tema de habilitar Uber y que deje de ser ilegal y le quiten las motos a todos los Uber, que también es un despropósito porque es algo que lo estás permitiendo, pero todo es ilícito. También hay un despropósito jurídico ahí. La cesantía se te dispara. No lo sé. ¿Cuánto se dispara la cesantía si se proscriben los repartidores? O los taxi Uber, los vehículos, o se limitan. Un montón. Yo creo que ningún estado está disponible para enfrentar ese problema, porque además, ¿de qué va a vivir la gente? Debería aumentar, creo yo, o es posible que aumente la delincuencia incluso. En Chile no hay mucho taxi irregular, micro irregular, no hay. Puede haberla con esto, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, al final, ¿qué políticas adoptas para incentivar la economía formal? Y prohibiendo cosas no incentivan la economía formal, todo lo contrario. Es un equilibrio, no hay que ser tan purista en esto, pero sí hay que tener presente el punto de vista. En fin, todo esto se anunció y se tiene que materializar. Cada una de estas medidas, si no me equivoco, salvo constituir una mesa de trabajo, tiene que ser materializado a través de un proyecto de ley. Bueno. Acá tenía un poco de comparado. Solo IAS, dice Mozambique, Sierra Leona y Sri Lanka. IAS más seguro de cesantía, Chile, España, Francia, Italia, Austria, Brasil, Colombia. Solo seguro de cesantía, Alemania y Estados Unidos. Entonces, casi todos son híbridos, pocos son solo seguros de cesantía. Probablemente es una posibilidad que partan con la discusión diciendo que se elimina la IAS y terminen en un mecanismo intermedio. Fíjense. En Chile, bueno, son 11 meses de tope, ¿cierto? Por 11 años. Entonces, ese es el tope. Pero en promedio OCDE, en caso de 10 años, es de 3,2 meses. Entonces, alguien con 10 años de antigüedad, el promedio OCDE de IAS es 3,2 meses. Y en Chile son 10. Un montón. Y eso genera que como la gente quiere... Sí, pues el tope de 90 UF es como correctamente me aporta Marcela. Entonces eso genera que la gente, como lo percibe como plata en el bolsillo, tiene que forzar su despido. Estoy hablando de algunas personas. O buscar que salgan. Y eso genera otros problemas laborales, encarece los costos de todas maneras y la productividad se te va al piso, sin duda. Y esto también se puede vincular con lo que está pasando en Alemania, según vi en las noticias, no lo he estudiado, en que van a tomar medidas para rebajar la cantidad de licencias médicas porque tienen un promedio anual de entre 15 y 20 días de licencia médica por persona, y eso lo estiman que impacta directamente a la productividad. Ahí la crítica sin duda es que la gente se enferma. Y uno dice, ¿se enferma la gente? Ahí tenemos otro problema. Salió una sentencia hace poco penal que condenó a una cantidad de médicos por emitir licencias médicas falsas. Miles. Hubo un médico que emitió 8.000 en un día, si no me equivoco. Ahí quizás pero 8.000 en un día. Oh no. Pero bueno, eso no está en estas propuestas. Yo siento que se podría trabajar un poquito más en eso.
Acá están un poco los datos que les estaba compartiendo antes. Esto salió en el Mercurio ayer. La gran mayoría de los juicios por despido favorecen a trabajadores. Qué gran titular. Cuéntame más, amigo. Y dice: término de causas por despido justificado desagregado por tipo. 36% conciliación y 21% venimiento. Por eso yo les comentaba que era 57% conciliación. Y además los cambios por mutuo acuerdo previo al despido, que eso es, no hay datos. Y dice sentencia 26%. Y no sé si lo alcanzan a ver, pero la columna a la izquierda dice que de las sentencias un 83,4% favorecen al trabajador. Y eso es no solo necesidad de la empresa. Si fuese solo necesidad de la empresa es sobre el 90, sobre el 95 me atrevo a decir. Acá es porque hay otro tipo de causales por faltas disciplinarias, como gente que roba o lo que sea. Entonces obviamente ahí se inclina un poco más a que no siempre gane la empresa. El trabajador, perdón. Desistimiento 5%, archivo especial 4%, que eso no tengo idea, ese dato está mal incorporado porque no es una forma de terminar un juicio. Y otros 9%. Sin comentarios. Ahora, un saludo a don Juan Pablo que hace la nota, que es un excelente tipo. Son los datos que son difíciles de interpretar, digamos. Bien, vamos a la dirección del trabajo. Alguien me pidió esto expresamente en el chat. ¿Quién fue Danilo? Y me pidió que hablemos del dictamen 308. Efectivamente, se dictó. La dirección del trabajo emitió su dictamen número 308 el 23 de junio del 2026, que reconsideró una doctrina previa, que fue la del dictamen 838 del 2023. O sea, gobierno, la dirección del trabajo cambia su criterio, algo que yo no había visto nunca en toda mi experiencia que ocurriese así. Y hablo de ambos, porque en ambos ocurrió esto. Empezaron a emitir dictámenes que reconsideraban doctrina histórica, como sería en inglés, out of the blue, de la nada. El criterio anterior permitía que un trabajador que se cambiaba de sindicato pudiera participar plenamente en la negociación colectiva a su nueva organización, a pesar de seguir afecto al contrato colectivo de su sindicato anterior. Entonces, ¿de qué está hablando esto? ¿Es alguien que está afecto a un contrato colectivo? O sea, está afiliado a un sindicato, o tiene afiliado a un sindicato y afecto a un contrato colectivo que tiene una vigencia de 2 o 3 años por ley, ¿sí? Y antes de que venza, se cambia de sindicato y ese otro sindicato comienza una negociación colectiva. Ese cambio de afiliación, ¿se puede o no se puede? Lo primero que muchos trabajadores no saben que es realizar esa gestión, como uno sigue afecto al contrato colectivo primigenio anterior, que sigue vigente hasta que caduque, literalmente, tienen que seguir pagando la cuota sindical de ese instrumento colectivo y empezar a pagar la cuota sindical del nuevo sindicato que se afiliaron. Entonces paga doble, pero está afecto solamente un instrumento colectivo, porque el 309, artículo 309, que es la ley anticazadores de bonos, dice que tú no puedes, quedas amarrado a un contrato colectivo hasta que termine. Menos mal. Entonces lo que decía esta doctrina es que si tú te cambias de sindicato, por más que estés afecto a otro contrato, puedes negociar colectivamente igual. Y ahí se armaba yo jurídicamente no me parecía tan disruptivo el criterio, porque finalmente la negociación colectiva es un derecho fundamental a negociar colectivamente uno como individuo, cuando quiero, con quién quiero, pero es distinto a qué instrumento colectivo yo estoy afecto. Entonces yo me puedo cambiar y negociar colectivamente con otro, pero el límite legal por el 309 está en que aunque yo participe de esta otra negociación colectiva, solamente puedo beneficiarme de estos convenios colectivos. A esta cámara, es que me cambié de cámara. Solamente puedo beneficiarme de estos derechos colectivos una vez que venza el contrato anterior. Entonces, eso genera, jurídicamente se entiende, pero prácticamente hay un problema grosero, porque ya, supongamos que yo tenía los beneficios del sindicato 1, me cambio al sindicato 3, negocio con el 3, o sea, tengo el fuero, me puedo ir cambiando de sindicato así, tic, 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 para buscar el fuero, negocio el 3, y yo no puedo recibir nada del 3 hasta que venza el del 1. Y eso incluye, por supuesto, los BTN, los bonos de pronto acuerdo,
como quieran llamarlo, bono de término de conflicto, pero había algunas organizaciones que los anticipaban, y eso era danger, danger, cuidado, como dice la cultura popular. Entonces, jurídicamente lo entendí, porque tú puedes negociar como quieras, cuando quieras. Si quedas afecto a doble cuota, ahí tú, no te va a gustar, pero es tu decisión. Pero prácticamente generaba muchas distorsiones en las expectativas de la gente, y sobre todo el tema de los fueros, que era complicado. Entonces, bueno, se dictaminó que el trabajador que se cambia de sindicato permanece sujeto al instrumento de su organización original hasta su término y debe seguir pagando la cuota sindical respectiva durante toda esa vigencia. Queda excluido de participar en cualquier proceso de negociación colectiva del nuevo sindicato al que se afilió, respetando así el diseño coherente del Código del Trabajo. Y claro, yo entendí que jurídicamente, no sé si se dan cuenta del matiz, jurídicamente a nivel de derechos fundamentales se entendía esto, pero a nivel de Código del Trabajo te generaba un desorden indeseable finalmente. Entonces la nueva doctrina es que si tú estás afecto a un instrumento colectivo, te puedes cambiar porque hay libertad de afiliación, pero no puedes incorporarte a la nómina de esa otra negociación colectiva hasta que vence el otro contrato colectivo. Entonces te pueden impugnar tu participación. Y esto afecta, por supuesto, de ahora en adelante, bueno, el 23 de junio en adelante. O sea, alguien si ya empezó con esto, bueno, ya no lo puedes impugnar, ¿no? Recuerden que te presentas un proyecto de contrato colectivo, tienes 10 días para presentar reclamaciones, para presentar reclamaciones e impugnaciones, y ahí dice, este sujeto no puede participar de la negociación colectiva porque está afecto a otro instrumento colectivo vigente. Ahora, como ya está afiliado, tiene que esperar a que venza al que está afecto, los beneficios pasan a su contrato individual porque deja de estar afecto a hacia otro contrato, y pasa a estar afecto al nuevo contrato colectivo una vez que venza el anterior. Es un poco eso, creo que es un poco complicado, pero en verdad no tanto. Yo creo que es deseable, de todas maneras es deseable. O sea, es conveniente del punto de vista del orden. Bien, y dicho lo anterior, les quería recordar que tenemos un club del podcast laboral con una suscripción mensual bastante baja que permite hacer algunas consultas para el que quiera hacer 1 o 2 consultas mensuales, o que le revise 1 o 2 papeles y que estará al teléfono. Esto está a su disposición para compartirles la PPT completa, no solamente lo que alcanzamos a ver, y por supuesto para conversar de la PPT también, incluso reuniones. Finalmente es como un mini retainer, o estar a disposición de llamado por una suscripción mínima que, claro, se hace por Mercado Pago, es súper fácil. El que quiera acceder a eso puede escanear el QR que está en pantalla, que está un poco pequeño, lamentablemente, pero de todas maneras me pueden enviar un correo electrónico preguntando o cómo formar parte de esto. Ya somos un grupete considerable y está bastante entretenido porque da opción de acceder a información que quizás hayan otros asesores y quieran doble opinión, o no lo tengan por un tema de presupuesto también, o quieran simplemente estar absolutamente actualizados de todo y quieran participar de esto finalmente también. Así que a eso le llamamos el Club del Podcast Laboral, sin perjuicio que este podcast laboral va a continuar mensualmente en su versión gratuita, como siempre. Espero que para siempre, si ustedes me acompañan, por supuesto. Bien. Ay, esto se echa a perder cuando lo descargo, qué lástima. Pero bueno, acá están los links para que nos puedan seguir. Síganos en LinkedIn. Hay una página del podcast laboral. En YouTube se pueden suscribir. Ahí subo todos los capítulos para que los puedan revisar. Ahora van a tener una edición más bonita. Gracias a Nico. Buenas. Ahí está el mail, gehalpern@podcast laboral. Y al canal de WhatsApp, que si buscan en los canales podcast laboral también les va a aparecer. Les puedo compartir rápidamente el link para que lo abran desde su teléfono o computadora y con eso se integran. No es un grupo, así que no tengan susto de las interacciones, es solamente yo envío información, pero el objetivo es que estemos totalmente conectados, totalmente en línea, porque finalmente eso, spam, gracias, eso es el propósito de todo este trabajo. Así que el que quiera
llamarme, escribirme, etcétera, o que sepan de otra persona que esté en esa situación, encantado. Continuemos con la jurisprudencia laboral relevante que nos dejó, parte de la jurisprudencia laboral relevante que nos dejó el mes de junio, que es muchísima. A ver, algunos comentarios. Hay algunos comentarios. Y Danilo dice: ¿podrías comentar la excepción del propio dictamen? Sin embargo, un supuesto en que la regla anterior no opera si el nuevo sindicato presenta su proyecto de contrato colectivo dentro de la ventana del artículo 33, vale decir entre los 60 y 45 días antes del término de instrumento, y podrá sumarse dicha negociación en igualdad de condiciones. Es una pregunta un poco extensa, Danilo. Lamento mucho no poder leerla con detención, pero mucho texto, como diría alguien más joven. No lo puedo ver. Hay varios saludos a gente que está comentando: Christopher, a Samuel, nuevamente a Maribel, Danilo, por supuesto, Doña Inés, que nos vimos ayer y nos veremos pronto, Marcela, Roberto Olivares, Marcela Torres, Marina Rojas, Margarita Troncoso, Diana Sánchez, Paola Pizarro. ¿Cómo estáis, Pau? Hablando de negociaciones colectivas, pues, Pau. Macarena Aravena, Marcela Benavides, Claudio Díaz, entre otras personas. Bien, ¿qué nos dejaron? Bueno, en esta página, por supuesto, está un QR con los escanean, me aparece mi mail, mi contacto, me manda, el que quiera la PPT me la puede pedir, por supuesto, es totalmente disponible. Bien, sentencia, esta es de abril, yo la quería conversar en un podcast anterior, pero es muy interesante. Del 14 de abril, Corte de Apelación de Antofagasta, rol 185 del 2025. Los polls no los empecé. Ahí les hago una pregunta, una encuesta. ¿Deben cambiar la indemnización por año de servicio? Pueden decir que sí o que no. Ahí están votando. Está bueno. Bien. Rechazo del recurso de nulidad. Validar del despido por registrar salida del domicilio y no en la empresa. Contexto. Un trabajador fue despedido por marcar reiteradamente su salida de la jornada laboral desde su domicilio a través de una aplicación móvil en lugar de hacerlo en la faena sucursal. Frente a esto, el trabajador demandó por despido indebido, argumentando que por sus funciones en terreno se le autorizaba a terminar la jornada en su casa y guardar allí el vehículo de la empresa al finalizar sus labores. Interesante. El juzgado de letras del trabajo de Antofagasta rechazó la demanda por despido indebido. La sentenciadora concluyó que el reglamento interno obligaba a registrar la asistencia en el establecimiento y calificó que el incumplimiento como grave, dado que en 29 de 35 ocasiones el actor marcó su salida desde su casa. Y eso, claro, yo me imagino lo que pudo haber ocurrido, que finalmente trabajaba en la oficina, pero se iba antes y marcaba la salida en la casa, entonces recortaba una media hora, 40 minutos de jornada. El demandante interpuso recurso de nulidad argumentando que la jueza infringió las reglas de la sana crítica y omitió valorar pruebas, bla, bla, bla. Y que dijo: la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de nulidad del trabajador. El Tribunal Superior resolvió que los argumentos del demandante buscaban revisar los fondos, pero que dice: en consecuencia, acreditados por la demandada los hechos que motivaron al despido en cuanto al lugar de marcaje y el horario de salida del actor, que la frecuencia de marcaje en su domicilio no admite justificación alguna, sobre todo si no se enderezó una tesis justificativa al efecto. Eso es porque no explicó por qué lo hacía así, y que se desestimó lo alegado en términos amplios sobre sus funciones en faena, pues aún en esos casos el marcaje debió efectuarse en dicho lugar, por lo que se rechazará la demanda. Y eso está en considerando sexto. Acá lo que no sale en este mini resumen es que cuando hay incumplimientos laborales, lo ideal es sancionar. ¿Para qué? Para dejar una trazabilidad de que la inconducta está siendo convalidada por parte de la empresa. O sea, acá el que gestiona tiene que tener la capacidad, idealmente, de demostrar consistencia entre los hechos y sus acciones. Porque si uno dice: no, es que no me sancionó nunca, entonces tácitamente cambió mi contrato de trabajo. Eso sería una tesis que sería presentable, pero inaceptable, presentable más inaceptable. Pero lo relevante es que el compliance laboral sea riguroso en esto. Documentemos las faltas laborales, porque eso va a permitir sustentar fácticamente ante un tribunal de que la persona ha sido corregida, ha sido recapacitada, ha sido reconducida, para intentar evitar que continúe incurriendo en este tipo de comportamientos que permiten un reproche, incluso el más grave de todos en este caso, que es con el despido
disciplinario. Y acá tanto el juzgado como la corte convalidaron la tesis de la empresa de que la persona estaba correctamente despedida. Bien, Corte de Apelaciones de Valparaíso, un fallo del 27 de mayo del 2026. Responsabilidad de la empresa principal por un guardia apuñalado. Bien, contexto. Un guardia de seguridad de un supermercado fue apuñalado por un cliente conflictivo, resultando con una incapacidad permanente por una lesión severa. ¡Wow! ¡Qué lástima! Tras ser despedido posteriormente, demandó a su empleador directo y a la empresa principal, el supermercado, por despido injustificado y daño moral derivado del accidente laboral. Claro, porque el apuñalamiento, como es parte de las funciones y estaba prestando funciones, ocurre a causa del contrato de trabajo, califica como un accidente laboral conforme a lo que dispone la ley 16.744. Bueno, en la instancia, el tribunal acogió la demanda y condenó solidariamente a ambas empresas al pago del daño moral, argumentando que no contaba con un protocolo específico para situaciones de violencia. Y acá nos metemos en una discusión interesante sobre el concepto de violencia en el trabajo incorporado por la ley 21.643, que es la ley Karen, sobre qué significa la violencia en el trabajo, cuál es su alcance, cuál es la afectación relevante cuando proviene de terceros. Acá hay un artículo que escribió Andrés Dillero, que viene en mi libro que vamos a anunciar pronto. Armé un nuevo libro de compliance laboral, que ojalá les interese. A mí me parece interesante, que ojalá les parezca interesante a ustedes, que viene, no lo escribí entero, yo escribí un capítulo extenso, pero viene con capítulos de Raúl Fernández, de Andrés, de Rocío García, de Claudio Palavecino, entre otras personas. Bueno, pero Andrés habló sobre el concepto de violencia en el trabajo en ese capítulo. Los invito, van a enterarse por supuesto cuando viene por Tirant Le Blanche, la editorial de Valencia, de la ciudad de Valencia de España. Y finalmente aquí hay una discusión jurídica que no se ha dado con la rigurosidad que corresponde, dogmáticamente tampoco, que es que un guardia o cualquier persona enfrente un riesgo inherente a las funciones, que es que te ataque a alguien en este caso, o amigo, un cliente me grite. Eso no es inherente, pero puede pasar. ¿Es el empleador responsable del daño que ocasione eso si es inherente, consustancial a las funciones? ¿Es un riesgo que el trabajador ha aceptado que pueda ocurrir desde el momento en que firmó un contrato de trabajo que identifica, suponiendo que identifica correctamente los riesgos? Porque acá dicen, no tiene un protocolo específico para situaciones de violencia. Y digo, ¿y tú crees que eso va a parar que el otro individuo te apuñale? Es como cuando salió el tema del turbazo en la cisterna, en una farmacia que la cerraron. Y uno dice, ¿por qué sancionan a la empresa? Como, ¿qué falta? Que pongan un guardia. Bueno, acá apuñalaron a un guardia también es ilegal. Son estas cuestiones como bizantinas de nuestro derecho laboral. Y que no me atrevo a ser tan drástico con la opinión, pero merece una revisión, una discusión dogmática más profunda sobre qué es, porque finalmente es parte del giro, es parte de la función, es inherente a la función. Y que el empleador te ha obligado por el 184 del Código del Trabajo a adoptar todas las medidas que estén a su alcance para proteger la salud y seguridad de los trabajadores, ¿ok? Y en este caso, ¿las habrá adoptado o no? ¿Qué faltaba? Porque claro, si estamos en faena minera o en faena de construcción o de maderera o agrícola, la que sea, y no uso un casco y me pego en la cabeza, eso es inherente, pero finalmente sin ninguna medida de control, ese riesgo inherente pasa a ser una falta de cumplimiento. Pero en este otro caso de los guardias, es como que un futbolista demanda daño moral por esguinzarse el tobillo. Son ejemplos de cosas que son inherentes a la función. Yo tengo mis dudas. Pero bueno, así salió en esta sentencia. El recurso de nulidad, bien interesante. La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de nulidad, determinó que no existe contradicción. Y dice, el sentenciador no atribuyó la totalidad del resultado dañoso al mismo sujeto en forma alternativa e incompatible. Identificó al agresor como autor material del ataque y a las demandadas como autora de una omisión previa que contribuyó a configurar el riesgo. ¿Se dan cuenta? Y uno dice, ¿y qué más, po? Como que asaltan a un Brinks. Eso también es, el daño moral también es atribuible a una omisión ilegal por parte de la empresa. No sé. Da para pensarlo.
Corte de apelaciones de Concepción. Acá hay un par de comentarios. Don Hernán Cabrera dice: ¿dónde puedo comprar el libro? Aún no sale, está en edición. Que esto se toma su tiempo, ya lleva como 2 meses. Espero que a mediados de año. ¿Cómo ha pasado el año? Espero que a mediados de año, en un par de meses más está disponible, pero viene por Tirant Lo Blanche. Y Jessica dice: hola, acabas de hablar de tu libro y compliance. Un cliente mío necesita contratar un auditor interno, no auditoría financiera. ¿Tendrás a alguien que puedas recomendar? Es para una organización sin fines de lucro en el mundo educacional. Conversemos, Jessica. Conozco varios auditores porque vengo de Price. Y varios clientes míos son auditores del área de compliance o son muchas veces auditores. También conozco algunos. Entonces ahí podemos conversar. Bien. Como se diría por ahí, mándeme un mail. Corte de apelaciones de Concepción. Fallo del 27 de mayo del 2026. ¿Qué pasó acá? Rol 1 2026. Eso lo digo por una cuestión de trazabilidad. El que quiere revisar la sentencia, todo esto, y bueno, vale la pena tenerlo presente. Todo esto es información absolutamente pública. Yo no tengo acceso a nada muy especial. Por lo tanto no estoy desclasificando nada ni entrometiéndome en nada que sea reñido con la ética ni la legalidad, por si alguien alguna vez pudo haber pensado en aquello. Contexto: un trabajador demandó a su empleador exigiendo el pago de indemnizaciones por daño moral, argumentando que las labores desempeñadas en la empresa le habían provocado diversas enfermedades profesionales, entre ellas dolencias en el hombro y tendinopatías. Esto, para todas las oficinas. La empresa se defendió alegando la falta de causalidad entre sus actos u omisiones y la enfermedad del trabajador. Esto un poco pareció al argumento anterior, ¿no? Como hice todo lo que estaba a mi alcance. Entonces, porque del punto de vista de la teoría de la responsabilidad civil extracontractual o contractual, que es la que sostiene todo este sistema de indemnizaciones, el daño tiene que estar conectado con un acto ilícito de la empresa, en este caso, para dar lugar a que el daño moral sufrido tenga que ser resarcido, reparado, indemnizado por la empresa. Entonces acá lo que se atacó fue la causalidad entre el daño, el accidente, el daño moral y un hecho ilícito, que no existe ese nexo causal. Eso es lo que se discutió, que en el caso de Valparaíso, yo creo que eso también se debe haber discutido, porque ¿qué es lo ilícito que hice? Y la Corte concluyó que lo ilícito que ocurrió, el juzgado de letras del trabajo y la Corte concluyeron que lo ilícito de la empresa en ese caso fue no contar con un protocolo específico para clientes violentos. ¿Se entiende? Entonces, como eso se calificó como un acto ilícito de parte de la empresa, ahí está el nexo causal entre un acto ilícito, el daño moral que obliga a la empresa a repararlo. Así de simple. Y en este caso la discusión es similar, pero por las tendinopatías y una dolencia en el hombro. Tras anularse la sentencia de instancia en un trámite previo, la Corte de Apelaciones dictó sentencia de reemplazo. Entonces acá la Corte anuló una sentencia del Tribunal de Base. ¿Y qué dijo? En consecuencia, por lo reflexionado precedentemente, no se encuentra debidamente establecido el nexo causal entre la supuesta omisión culpable imputada a la demandada y la enfermedad que fundan el daño moral demandado, lo cual es esencial para establecer la supuesta responsabilidad de la demandada. ¿Se entiende cómo la conclusión es bien simple, no? Es exactamente eso. No demostraste que había un puente entre algo ilegal y el daño que sufriste. Razonó, bueno, ¿qué más dijo? Que la mutualidad no prueba automáticamente la culpa del empleador. Ah, interesante. Imagínense, lo habían calificado como enfermedad profesional, pero acá la Corte dijo que no era suficiente. Y destacó que el trabajador presentó licencias médicas ininterrumpidas por años, sumando hasta 365 días en un solo año, lo que demuestra que su tiempo efectivo de trabajo fue muy escaso. Además, las pruebas confirmaron que las patologías que realmente causaron su invalidez eran de origen común y degenerativo. Es interesante ver la causalidad entre algo ilícito. Entonces acá, por donde está divagando, reflexionando la Corte de Apelaciones de Concepción, está en que, claro, sufriste un daño, tienes una tendinopatía, no discuto aquello, pero eso no viene por algo que hizo o dejó de hacer la empresa. Entonces ahí la trazabilidad documental, la trazabilidad de las capacitaciones, de los EMO o preocupacional,
EMPO, se dice preocupacional. EMPO, examen médico ocupacional, es fundamental, y acá lo conecto rápidamente con la ley de protección de datos personales, que cuánto tiempo vamos a resguardar esta información. Bueno, para mí bastante, porque las enfermedades profesionales se pueden calificar hasta 15 años después. Esa es mi humilde opinión. Pero, entonces, acá, ¿qué evidencia fue importante? Fue mucha licencia médica. ¿Y por qué eso es relevante? Porque, bueno, si te lesionaste por hacer la pega, pero no estabas en la pega, no lo entiendo. Y dice que era degenerativo, entonces te iba a pasar igual. Eso es prueba interesante en este caso, ¿no? Y fíjense que el juzgado de letra del trabajo de Concepción había acogido la demanda, la anuló la corte y dijo: no, acá no está la causalidad demostrada. Distinto al caso de Valparaíso, en que dijo, por no tener un protocolo de clientes conflictivos, sí fue ilícito lo de la empresa. Yo vuelvo, ¿y qué importa un papel pegado en la pared? Christopher Enríquez me pregunta por interno: ¿qué opinas de que el sueldo mínimo esté creciendo tan rápido que cada vez se acerque más a los sueldos de trabajadores con mayor experiencia o responsabilidad? Esto hace que la diferencia salarial entre un trabajador común y su jefe, o entre cargos con distintos niveles de calificación, sea cada vez menor. O sea, ese efecto es indeseable, por supuesto, porque en un sistema económico donde queremos fomentar la productividad, bajo el supuesto que la productividad va a traer mejores condiciones materiales para todos, en el corto, mediano y largo plazo, lo cierto es que compensar de la misma manera a personas que se desempeñan en funciones similares o distintos y tienen resultados disímiles es poco conveniente, visto desde esa óptica, Christopher. Pero lo cierto es que el sueldo mínimo este año se reajustó según IPC. Ahora, ¿el resto debería ser reajustado también? ¿Deberíamos todos cobrar en UF? Son otras preguntas. Pero efectivamente, pensando solamente en el fenómeno que tú estás presentando, que es igualar la compensación de personas que hacen cosas distintas y tienen desempeños disímiles, no es deseable. Corte de apelaciones de Punta Arenas, base de cálculo del recargo legal. Este fallo yo lo vi. Bueno, todos lo vi, pero un trabajador con más de 20 años de servicio en una empresa fue despedido bajo la causal de necesidad de la empresa, desahucio, y recibió un finiquito con una indemnización convencional muy superior a la legal. Posteriormente demandó por despido justificando, obteniendo sentencia favorable a la instancia, donde se condenó a la empresa a pagar el recargo legal de 30% sobre el monto de la indemnización legal. Entonces, ¿qué dijo? Yo te pagué una indemnización convencional por años de servicio. Declararon injustificado el despido y el tribunal de base otorgó el recargo legal de 30%, pero sobre la base legal. Y lo que dijo la Corte de Apelaciones, perdón, no dijo eso. Y lo que dijo el tribunal de instancia fue que el recargo legal el recargo de 30% no se calcula sobre el legal, sino sobre la IAS efectivamente pagada. Si es supralegal, la convencional, entonces el 30% se calcula sobre esa supralegal. Si es infralegal, por supuesto que no tiene sentido y sería otro el análisis. Y lo que dijo la Corte de Apelaciones de Punta Arenas fue ratificar ese criterio, que ya lo hemos visto por algunas unificaciones de jurisprudencia en el último tiempo. Entonces, si usted tiene pactada IAS a todo evento, o IAS superiores que sin topes de 90 UFs u 11 años, el recargo legal por despido justificado va a calcularse sobre esa convencional y no sobre la legal. Ese es el criterio que establece esta sentencia de Punta Arenas. A ver si alcanzamos a hacer una más. Corte de Apelaciones de Valparaíso, rol 1143 del 2025, fecha 26 de mayo del 2026. Contexto: un trabajador se autodespidió en diciembre de 2023 acusando el no pago de cotizaciones previsionales y remuneraciones desde mediados del 2022. El despido indirecto fue acogido por la instancia, restando importancia al hecho de que el trabajador prestó servicios a jornada completa para otro empleador entre julio y agosto del 2023. La parte, el recurso de nulidad. ¿Y qué dijo la Corte? Si bien rechazó las causales formales, anuló de oficio la sentencia por infringir de manera manifiesta las reglas de la sana crítica. El Tribunal de Alzada, acá la Corte de Apelaciones anuló, en el otro caso no anuló, resolvió que es ilógico tener por cierto una relación laboral vigente cuando hay pruebas de que el trabajador prestaba servicios manuales, presenciales y a jornada completa para un empleador distinto meses antes,
lo que extinguió fácticamente el vínculo original y provocó que el posterior autodespido y la demanda fueran extemporáneos. Claro, acá lo que se convenció de la corte fue que a este gallo dejó de trabajar para la empresa, no lo despidieron, no le pusieron término formal al contrato de trabajo, que eso ahí podría haberse hecho distinto, pero pese a esa a esa omisión, la corte dijo que igual fácticamente se había extinguido, porque es verdad que el vínculo laboral no se extingue por una formalidad, se extingue por una cuestión fáctica, de que el trabajador deje de prestar servicio. Entonces, por eso anuló y declaró que no ha lugar la demanda de autodespido porque el contrato laboral había terminado antes, porque el trabajador estaba trabajando para otra empresa. Así que, bueno, hay varias que no alcancé a mirar, entonces los dejo invitados para que hablemos del podcast, del club del podcast. Hay un montón, como podrán ver aquí, que no alcancé, pero ya me comió la hora. ¿Cómo puedo saltarme al final de esto? Siempre he tenido esa duda. Bueno, no puedo, o no lo sé hacer. Fin, no sé. Repack, no, tampoco. Ya, en fin, no lo logré. Soy medio torpe para estas cosas, pero veamos cómo le fue con la encuesta. Debe cambiar las IAs. 75% no. Oh no, qué impopular esto. Muy bien. Los dejo invitados para el próximo episodio del podcast, que va a ser el 7 de agosto, primer viernes del mes, a la misma hora, mismo canal, mismo estudio. Saludos. Les mando un abrazo. Estén atentos a YouTube, que voy a subir este video y otras cápsulas. Al correo, por favor ayúdenme a correr la voz con esto. Yo encantado, como siempre, de haberlos tenido. Les mando un abrazo a todos los que mandan saludos. A mi papá, que es verdad que está conectado como siempre, un grande. Así que eso, les voy mandando un abrazo gigante. Que tengan un excelente mes de julio, frío mes de julio. Ojalá los virus respiratorios sean leves. Yo tengo una hijita de 8 meses, así que sufriendo por eso, pero hasta ahora todo bien, por suerte. Espero que ustedes tengan la misma suerte. Y en temas laborales, bueno, se vienen muchísimas modificaciones. Todos los temas de proyecto de ley los vamos a ver. La sala de cuna lo vamos a ver. La creación del tercer juzgado de letras del trabajo de Santiago, más sumarle jueces a Antofagasta, Concepción y Punta Arenas, también estamos pendientes. La sala de cuna y entre otras cosas. Así que a la jurisprudencia, por supuesto, cuando sale algo bombástico, lo circulo por correo. El que quiera la PPT, por favor, me manda un mail. Qué lástima que no pueda poner la primera. Yo creo que acá hay algo que yo estoy haciendo mal. Pero bueno, me mandan un mail. Acá tienen el QR para escanearlo, que está mi contacto. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Les mando un abrazo gigante a todos los que saludan. A Samuel, Paola, a la Pao, Marcela del Río, Víctor Lara, Orieta González, don Oscar Venceslao, extraordinario, don Pablo Garrido, Ricardo Castro, Marcelo San Martín, Leontina, Roxana Contreras, Maximiliano Segura, Jorge Gurra y todos los que nos han acompañado hoy día. Les mando un abrazo gigante nuevamente y muchísimas gracias por haber participado. ¿Dónde está esto? Ahí. Les mando un abrazo gigante nuevamente. Que estén muy bien. Chao, chao.